Para Papali Wendox es más de lo que vemos, oímos, sentimos, saboreamos o olemos. Es el significado que damos a las sensaciones, las cuales se rigen por leyes o normas. La ley de proximidad es cuando agrupamos elementos que se encuentran cerca uno de otro. Basándonos en la ley de proximidad, podemos comprender que Amy junta todos los estímulos para interpretarlos con miedo e incomodidad. Para Londoño es un filtro de la información recibida por las sensaciones en base a los intereses. Luria plantea dos tipos, la voluntaria, donde el sujeto decide poner la atención, y la involuntaria, donde no hay un intensivo que le llame, pues es intencional. En un comienzo, Amy atiende al suceso de forma involuntaria, siendo un sujeto pasivo, pero al comprender que se está masturbando en ella, pasa a ser un sujeto activo, atendiendo de forma voluntaria al suceso. La memoria es lo que nos permite almacenar y recuperar información. Existen tres tipos de almacenamientos. Una es la sinestésica, donde debemos sentir las cosas para recordarlas. Usando la memoria sinestésica, Amy guarda la información relacionándola al miedo y la incomodidad que sintió en el momento. El pensamiento es la capacidad de construir ideas y conceptos para darles un significado. Existen distintas formas. Una es la deductiva, que obtiene conclusiones mediante premisas. Usando el pensamiento deductivo, Amy comprende que la persona de al lado se está masturbando en ella mediante dos premisas. La primera, sentir fluido en su pantalón, y la segunda, que la persona de al lado se está tocando. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana. Stenberg postuló tres. Una es la práctica, donde son nuestras vivencias las que nos ayudan en el día a día. Usando la inteligencia práctica y los procesos cognitivos mencionados anteriormente, Amy soluciona el problema de forma momentánea solicitando bajarse del bus. Para Papali Wendox, el lenguaje es un medio de comunicación que puede ser oral o escrito y depende de su objetivo, la función que cumplirá. Una es la apelativa o conativa, donde se busca una respuesta por parte del receptor. Mediante el lenguaje oral y la función conativa, Amy expresa que quiere bajarse del bus, dando a entender que es capaz de comprender y producir el lenguaje. Parafraseando a Linda Davidoff, podemos definir motivación como un estado interno que es resultado de una necesidad y se le da la característica de excitar o accionar una conducta, que generalmente se dirige hacia la satisfacción de un requerimiento instigador. Existen diferentes tipos de motivación. En esta ocasión definiremos la motivación extrínseca, la cual es creada por factores externos como recompensas y castigos, y también abordaremos sus fuentes biológicas, haciendo uso en esta ocasión de uno de sus elementos llamado subsistencia. La escena que analizaremos será cuando Amy sufre de abuso sexual al interior de un autobús. Cuando da cuenta del hecho, entre todas sus conductas realizadas, daremos énfasis en su huida exitosa del lugar de los hechos. La principal motivación visualizada en esta escena es la necesidad de huida, la cual excita la conducta realizada para poder satisfacer dicho requerimiento. El tipo de motivación es extrínseca, ya que la necesidad antes mencionada se creó debido a un factor externo y también un factor de riesgo, el que gatilla la conducta tomada por el personaje, ya que sin estos elementos del exterior, Amy no habría tenido motivo para bajarse del autobús en esos momentos. Y en referencia a las fuentes biológicas, se presenta el concepto de subsistencia, el que es abordado en la retirada del lugar. Podemos definirla como estados internos que no pueden medirse ni controlarse, surgen de manera repentina y no pueden activarse o desactivarse con facilidad. Sus características principales son que aparecen por un estímulo dado por el contexto, son de corta duración y tienen un grado elevado de intensidad, generan también modificaciones fisiológicas y son habituales en el hombre y en el animal. Entre sus tipos se distingue que son universales, se ha llegado a la conclusión de que existen al menos 6 emociones que experimentan en todo el mundo y una de sus funciones es su función social, la cual promueve la conducta prosocial, facilitadora para la interacción social también, la comunicación de los procesos afectivos y se busca controlar la conducta de los demás. El grito perpetuado por Amy surge de manera repentina. Es un estado interno propio y que solamente ella puede conocer en totalidad. Sus modificaciones fisiológicas van de la mano con la expresión de la conducta, como es leve agitación, grito, incomodidad, cambio en el tono de voz, lágrimas y los cambios en sus microgestos faciales y corporales. Fue de elevada intensidad y fue de corta duración, cumpliendo así con las características principales ya mencionadas y definidas. En relación a los tipos de emociones se distinguen 4: miedo, enojo, ira y tristeza, haciendo referencia a las emociones universales que habíamos mencionado. Y por último, en las funciones social logró terminar con la discusión de ambas compañeras, generó una interacción social entre todas ellas y también logró comunicar su proceso afectivo que estaba llevando a cabo. Según Allport, el temperamento se refiere a los fenómenos característicos de la naturaleza de un individuo que incluyen la susceptibilidad a la estimulación emocional, la fuerza y la velocidad de la respuesta, la cualidad del humor prevaleciente y todas aquellas cualidades de la fluctuación e intensidad del afecto. Estos fenómenos son constitucionales y por lo tanto de origen hereditario.
Nuestra personaje a elección presenta características mayoritariamente pacíficas o empáticas que le inducen un temperamento ligado a humores o emociones que expresan suavidad hacia los demás, al punto de apartar su prioridad como persona y poner en primer lugar las inquietudes del resto. Sus reacciones ante eventos que pueden resultar estresantes son prácticamente nulas en cuanto a emociones como furia o rabia al comienzo del desarrollo de su historia como personaje. Sin embargo, presenta impulsos ligados a expresiones de desagrado a personas que posteriormente le hacen daño. Parafraseando a Hogan, el carácter se construye a lo largo de nuestras vidas siendo influenciado por nuestras experiencias, factores sociales y el entorno en el que nos desarrollamos. Actúa en base a estos y se desarrolla por medio del aprendizaje en cuanto a intenciones, actitudes, percepciones. Es modificable y susceptible al cambio evolutivo. Desde nuestra infancia se enfrenta a etapas y va tomando forma siendo crucial durante la adolescencia. Su carácter se ve reflejado en las conductas que tienen los demás y que ella intenta replicar, pero que con el paso de los capítulos toma conciencia que ella no es quien realmente quiere ser. Su carácter se ve modificado y podemos evidenciar este cambio cuando demuestra que ciertas cosas le desagradan y puede comunicarlo con mayor facilidad que antes. Posterior a esto, cambia su percepción en cuanto a los demás y observa quiénes son realmente personas en quien confiar y desenvolverse. Podemos dar cuenta de un carácter modificado en base a experiencias del personaje. Según Mitchell, la personalidad son los patrones típicos de conducta, incluidos emociones y pensamientos, que caracterizan la adaptación del individuo a las situaciones de la vida. Presenta una personalidad bastante suave, amable con quienes le rodean y cariñosa, características que al encontrarse fuera de los estándares adolescentes que se generan habitualmente, induce perjudicialmente a actitudes tóxicas de quienes están con ella día a día. Así como avanza la historia de la serie, el personaje va desarrollando su personalidad en aspectos positivos. Como ejemplo, podemos plantear la lejanía que decidió tomar hacia estos personajes. En conjunto de estas actitudes positivas que decidió potenciar, comienza a expresarse y alzar la voz por las cosas que sí le gustan, que quiere para su bienestar y hacen de ella poder valorarse a sí misma. Según el DSM-5, define trastornos como la incapacidad de desarrollar un sentido de identidad propia y de establecer unas relaciones interpersonales adaptativas en el contexto de las normas culturales del individuo y de las expectativas creadas, con alteraciones específicas en el ámbito de la empatía, intimidad y cooperación interpersonal. Esta incapacidad es estable en el tiempo y de origen temprano. Consideramos que Amy no padece ningún trastorno mental, puesto que sus comportamientos, actitudes, reacciones no contemplan del todo alguno de los trastornos de personalidad. A su vez, el desarrollo evolutivo del personaje indica que no se encuentra limitado en su día a día y nos ayuda a identificar con evidencia en su crecimiento cómo logra por sí misma cambios positivos que un trastorno de la personalidad no le permitiría fácilmente lograrlo. Son cualidades exteriores de un sujeto que sirven para describir a este, y para enumerar estas características en cada individuo es necesario que se especifique su altura, su contextura, la tonalidad de su piel, el largo de su cabello, el color de sus ojos, etc. Su sexo biológico es femenino, mide 170 centímetros, tiene un peso alrededor de los 60 kilogramos, la tez de su piel es pálida, sus ojos son marrones y tiene el pelo rubio. Conjunto de características propias de cada individuo que le facilitan la interacción a nivel interpersonal con otros miembros de la comunidad. Amy pierde el pudor para hablar de distintos temas, dándole más confianza para desenvolverse. Tiene bastante empatía, lo que le ayuda a sociabilizar con casi todo tipo de personas, y al empezar la temporada está en un noviazgo, pero al terminarla ya no. Se define como la sucesión de etapas que va enfrentando la familia como grupo, desde sus inicios con el noviazgo hasta su disolución cuando todos los hijos abandonan el hogar para formar nuevas familias, y finalmente mueren uno o ambos cónyuges. La única información que se nos da sobre la familia de Amy es la existencia de su madre, la señora Gibbs, dándonos a entender que su ciclo vital familiar es madre e hija. Las etapas del desarrollo humano son una serie de cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales que atraviesan las personas a lo largo de su trayectoria vital. Amy se sitúa en la etapa de la adolescencia, en transición a la edad adulta temprana. En la última temporada se nos da a conocer una Amy con un desarrollo cognitivo más avanzado, mostrándonos su interés por aprender aún más sobre la sexualidad y la responsabilidad afectiva, recurriendo seguido con la doctora Jean a conversar sobre este tema. En la última temporada se nos da a conocer una Amy con un desarrollo cognitivo más avanzado, mostrándonos su interés por aprender aún más sobre la sexualidad y la responsabilidad afectiva, recurriendo seguido con la doctora Jean a conversar sobre este tema.